El comandante Elías Reyes tenía 38 años cuando la humanidad recibió la transmisión. No era petición de ayuda, no era amenaza, era invitación. Una invitación a presenciar el último día de una civilización que había existido durante 80 millones de años, y tenían solo 3 meses para decidir si aceptaban. La transmisión llegó desde el sistema Omega Centauri, a 200 años luz de la Tierra. Los cronicadores, una especie antigua que la humanidad apenas conocía, estaban enviando mensaje idéntico a todas las especies inteligentes conocidas de la galaxia. Somos los cronicadores. La voz en la transmisión era serena, casi alegre. Y hemos decidido terminar nuestra existencia como especie, no por enfermedad, no por desastre, sino por elección deliberada. Hemos vivido 80 millones de años. Hemos experimentado todo lo que deseábamos experimentar. Hemos aprendido todo lo que queríamos aprender. Y ahora, elegimos concluir nuestra historia con dignidad y propósito. Los invitamos, continuaba el mensaje, a venir a nuestro mundo, a presenciar nuestros últimos días, a aprender de cómo una civilización puede elegir su propio final. Llegaremos a nuestro último día exactamente 1 año después de esta transmisión. Están invitados a venir, a observar, a documentar y a llevar nuestras lecciones a sus propias civilizaciones. La reacción en la Tierra fue incredulidad seguida de debate intenso. ¿Una especie entera eligiendo suicidio colectivo? ¿Era posible? ¿Era ético? ¿Deberían los humanos intentar detenerlo? No podemos detenerlo, argumentaba la doctora Amara Okafor durante reunión de emergencia del Consejo. Son civilización avanzada con 80 millones de años de historia. Si han tomado esta decisión, tienen sus razones. Y el mensaje claramente indica que es elección, no desesperación. ¿Pero cómo puede ser elección válida?, preguntó el senador Víctor Petrov. El instinto de supervivencia es fundamental. Una especie entera no simplemente decide morir. A menos que, intervino Elías, quien había estado estudiando todo lo que la humanidad sabía sobre los cronicadores, hayan trascendido ese instinto. Los cronicadores son antiguos, más antiguos que casi cualquier otra especie conocida. Quizás han alcanzado punto donde la continuación ya no tiene significado para ellos. Después de 3 semanas de debate, el Consejo tomó decisión. Enviarían expedición, no para interferir, sino para observar y documentar. Y Elías lideraría la misión. El viaje tomó 8 meses usando la mejor tecnología de propulsión que la humanidad poseía. La nave de Elías, la Testigo, llegó al sistema cronicador con 4 meses de anticipación antes del último día anunciado. Lo que encontraron era extraordinario. El mundo cronicador, un planeta llamado Memoria Eterna, no mostraba señales de decadencia o desesperación. Al contrario, era lugar de belleza impresionante. Ciudades que parecían haber sido cultivadas más que construidas. Estructuras que mezclaban tecnología avanzada con diseño orgánico de forma que resultaba en algo que solo podía describirse como arte viviente. Y los cronicadores mismos eran notables. Seres altos, delgados, con piel que cambiaba colores sutilmente para reflejar estados emocionales. No cuerpos envejecidos y exhaustos, sino individuos que parecían estar en su mejor momento. Bienvenidos, los saludó el orador principal, un cronicador llamado Última Canción. Estamos honrados de que hayan venido a presenciar nuestro final. Por favor, permítanos mostrarles quiénes somos y por qué hemos elegido esto. Durante los siguientes 4 meses, Elías y su equipo vivieron entre los cronicadores, y lo que aprendieron transformó su comprensión de lo que significaba ser civilización avanzada. Los cronicadores habían alcanzado efectivamente todos los objetivos que una civilización podía tener. Habían resuelto pobreza, enfermedad, guerra. Habían explorado miles de sistemas estelares. Habían creado arte que trascendía todo lo que la humanidad había imaginado. Habían desarrollado filosofías que respondían preguntas fundamentales sobre existencia y significado. El equipo de Elías documentó todo meticulosamente. La arquitectura cronicadora era orgánica y consciente. Edificios que respiraban, que se adaptaban a las necesidades de sus ocupantes,
que envejecían con gracia como árboles antiguos. Las ciudades no eran construidas, eran cultivadas durante siglos. Cada estructura una obra de arte que había sido refinada y perfeccionada durante generaciones. Miren esto. La doctora Sarah Blackwell mostraba escaneos neurológicos de cronicadores. Sus cerebros son extraordinarios, no solo en tamaño o complejidad, sino en integración. Han desarrollado formas de conciencia que ni siquiera tenemos términos para describir. Pueden experimentar múltiples estados emocionales simultáneamente sin conflicto. Pueden mantener miles de cadenas de pensamiento paralelas. Y lo más notable, pueden elegir sus propios estados mentales con precisión que haría que nuestras mejores técnicas de meditación parecieran primitivas. Los cronicadores habían desarrollado lo que llamaban filosofía de la completitud. No era pesimismo o nihilismo. Era reconocimiento profundo de que todas las cosas, incluso las buenas, eventualmente alcanzaban punto de culminación natural. Piensen en comida favorita. Última canción explicaba durante sesión educativa con visitantes. La primera vez que la prueban es revelación. La 10ª vez sigue siendo maravillosa. La 100ª vez es familiar y reconfortante. Pero si la comieran en cada comida durante 1000 años, eventualmente, sin importar cuánto la amaran originalmente, perdería su capacidad de deleitar. No porque la comida cambie, sino porque ustedes han extraído toda la novedad que puede ofrecer. Ahora, continuaba, extiendan esa metáfora a la existencia misma. Hemos vivido 80 millones de años. Hemos probado cada sabor que la vida puede ofrecer. Hemos experimentado cada emoción en todas sus variaciones. Hemos explorado cada tipo de relación, cada forma de creatividad, cada modo de pensamiento. Y hemos llegado a punto donde continuación no añade nueva riqueza. Solo repite patrones que ya hemos experimentado miles de veces. Pero, protestaba el Dr. James Kowalski, filósofo del equipo, siempre hay algo nuevo. El universo es infinito en posibilidades. Última canción sonreía con gentileza que venía de eras de contemplación. Ese es argumento que hemos debatido durante milenios nosotros mismos, y tienen razón técnicamente. Siempre hay algo técnicamente nuevo. Pero hay diferencia entre novedad superficial y novedad significativa. Sí, podemos reorganizar átomos en patrones que nunca hemos visto. Pero el principio subyacente, la experiencia de reorganizar átomos, eso ya lo conocemos profundamente. Es como, añadía otro cronicador llamado Eco del Amanecer, como resolver acertijo. Las primeras veces es desafiante y satisfactorio, pero después de resolver millones de acertijos, incluso si cada uno es técnicamente único, la experiencia de resolver acertijos se vuelve completamente familiar. La novedad se vuelve ilusión. Y continuación se vuelve más sobre inercia que sobre deseo genuino. El equipo también aprendió sobre el proceso de toma de decisiones que había llevado al último día. No había sido impulsivo. Había sido deliberado durante 50.000 años. Hace 50.000 años. Explicaba Memoria de Siglos, uno de los cronicadores más ancianos a los 120.000 años de edad. Tuvimos primera conversación seria sobre si continuar como especie. La votación entonces fue abrumadoramente a favor de continuar. Muchos aún sentían que había experiencias que no habían tenido, lugares que no habían visitado, ideas que no habían explorado. Pero, continuaba, instituimos práctica de revisión. Cada 1000 años votaríamos de nuevo. Y con cada votación, más cronicadores expresaban que habían alcanzado punto de satisfacción completa. No infelicidad, satisfacción. Sentían que habían vivido completamente, que habían extraído todo el significado que la vida podía ofrecer, y que continuar más allá de ese punto sería como leer libro favorito una y otra vez hasta que las palabras perdieran todo significado. La votación final. Memoria continuaba, voz teñida de emoción tranquila, fue hace 10 años. 98% votaron a favor de elegir último día. Los otros 2% no estaban en desacuerdo. Simplemente sentían que necesitaban un poco más de tiempo para alcanzar su propia completitud. Les ofrecimos la opción de continuar solos, pero todos eligieron unirse al resto de nosotros.
Dijeron que preferían concluir juntos, como especie, que continuar fragmentados. Durante sus meses entre los cronicadores, Elías presenció prácticas que la humanidad nunca había imaginado. Ceremonias de despedida, donde cronicadores visitaban lugares que habían amado por última vez. Diálogos de culminación, donde aquellos que habían compartido relaciones largas pasaban días en conversación final, recordando y honrando todo lo que habían significado unos para otros. Creaciones finales, donde artistas producían últimas obras que intentaban capturar esencia de lo que habían aprendido durante sus largas vidas. Esto, la doctora Amara Okafor decía mientras observaba una de estas ceremonias, lágrimas corriendo por su rostro. Es lo más hermoso y triste que he presenciado. No están rindiéndose, están graduándose, y no sé cómo procesar eso emocionalmente. Una noche, Elías tuvo conversación privada con Última Canción, que cambiaría su perspectiva para siempre. Estaban sentados en jardín, que había sido cultivado durante 5 millones de años. Cada planta descendiente de plantas, que incontables generaciones de cronicadores habían cuidado. «¿Hemos vivido bien?», explicaba Última Canción durante una de muchas conversaciones con Elías. 80 millones de años de experiencias ricas, de crecimiento, de descubrimiento. Pero hace aproximadamente 1000 años comenzamos a notar algo. Estábamos repitiendo. No exactamente, pero lo suficientemente cerca. Las mismas conversaciones filosóficas, ligeramente reformuladas. Los mismos tipos de arte, ligeramente variados. Las mismas experiencias, ligeramente diferentes. Y nos dimos cuenta, continuaba, de que habíamos alcanzado límite. No límite de conocimiento, siempre hay más para aprender, sino límite de deseo. Ya no queríamos continuar. No por depresión, no por desesperación, sino simplemente porque nos sentíamos completos. ¿Pero qué hay de las generaciones futuras?, preguntó la doctora Sarah Blackwell, bióloga del equipo. ¿Los niños cronicadores no merecen vivir sus propias vidas? No tenemos niños, respondió Última Canción con gentileza. Dejamos de reproducir hace 50.000 años. Fue elección colectiva entonces también. Sentimos que nuestra especie había explorado suficiente, que continuar indefinidamente no añadiría valor, solo repetiría patrones. Todos los cronicadores vivos hoy tienen al menos 40.000 años de edad, y todos, cada uno, ha votado a favor del último día. Era concepto que desafiaba todo lo que Elías conocía sobre vida y propósito. Pero mientras pasaba tiempo con los cronicadores, comenzaba a entender. No estaban deprimidos, no estaban resignados, estaban en paz, genuinamente en paz con su decisión. Los últimos 30 días antes del último día fueron período de celebración. Los cronicadores no trataban su final inminente como tragedia, sino como graduación. Como completar capítulo largo y satisfactorio. Comandante Reyes, Última Canción comenzó. Usando forma formal de dirección que los cronicadores reservaban para momentos de importancia, ¿puedo hacerle pregunta personal? Por supuesto, respondió Elías. ¿Tiene miedo de morir? Elías consideró cuidadosamente. Sí, la mayoría de los humanos tenemos. Es instinto profundamente arraigado. Interesante. Última Canción pausó, sus colores de piel cambiando a tonos que Elías había aprendido, indicaban contemplación profunda. Nosotros también teníamos ese miedo. Durante los primeros 60 millones de años de nuestra existencia como especie, el miedo a la muerte era tan fundamental para nosotros como lo es para ustedes. Motivaba casi todo lo que hacíamos. Nuestros primeros avances tecnológicos fueron impulsados por deseo de extender vida. Nuestras primeras filosofías fueron intentos de racionalizar o trascender ese miedo. ¿Qué cambió?, preguntó Elías. Tiempo, respondió Última Canción simplemente. Vivimos lo suficiente como para ver el patrón completo. Cuando vives 100 años, la muerte parece robo de futuro infinito. Cuando vives 1000 años, comienzas a ver que futuro infinito es ilusión. Cuando vives 1.000.000 de años, comprendes que la infinitud no es bendición, sino maldición potencial. Y cuando vives 80 millones de años, llegas a entender que la muerte no es enemigo. Es liberación de la tiranía de la continuación sin fin. Permítame explicar de otra manera.
Última Canción continuaba. Imaginen que leen libro increíble. Al principio, cada página es revelación. No pueden esperar para descubrir qué sucede después. Pero eventualmente alcanzan final. Y si el libro es bueno, el final es satisfactorio. Responde preguntas, resuelve tensiones, concluye arcos narrativos. Ahora, imaginen que después de ese final perfecto hubiera más páginas, cientos de páginas, miles de páginas, que simplemente continuaran la historia sin razón real, sin nueva tensión para resolver, sin nuevos temas para explorar, simplemente repetición de patrones que ya fueron establecidos. ¿Seguirían leyendo?, preguntó Última Canción. O en algún punto dirían, este libro tuvo su final perfecto. Continuar más allá de ese punto no añade valor. De hecho, lo disminuye. Eso es lo que sentimos sobre nuestra existencia como especie. Hemos tenido final perfecto. Muchos finales perfectos, de hecho. Y continuar más allá de ellos se siente como estar atrapados en epílogo interminable. Elías sintió algo cambiar en su comprensión. No aceptación. Aún no podía aceptar completamente lo que los cronicadores estaban haciendo, pero al menos comprensión de su lógica, de su marco emocional y filosófico. ¿Pero qué hay de legado?, preguntó Elías. ¿No quieren dejar algo atrás? ¿Algo que continúe después de ustedes? Oh, pero lo haremos. Última Canción sonrió y fue sonrisa de alegría genuina. Nuestro legado será la lección que enseñamos, que es posible vivir completamente, que es posible alcanzar satisfacción genuina, y que es posible elegir final con gracia, en lugar de aferrarse desesperadamente a existencia que ya no trae alegría. Ese legado, esa lección, vivirá en ustedes, en todas las especies que vinieron a presenciar, y con suerte, ayudará a futuras civilizaciones a vivir más intencionalmente, sabiendo que el tiempo es precioso precisamente porque es finito. Esa conversación perseguiría a Elías por el resto de su vida. No con tristeza, sino con tipo extraño de claridad. Los cronicadores le habían dado regalo que no había pedido pero que cambiaría cómo vivía cada día. Restante, la comprensión de que la vida era preciosa no a pesar de su finitud sino debido a ella. Y queremos que esta última página sea hermosa, continuaba. No solo para nosotros, sino para ustedes. Para todas las especies jóvenes que aún tienen millones de años por delante. Queremos mostrarles que es posible vivir plenamente, alcanzar completitud y luego soltar con gracia. El último día amaneció brillante y claro. Toda la población cronicadora, aproximadamente 1,000 millones de individuos, se reunió en una meseta vasta que habían preparado específicamente para este evento. La meseta había sido terraformada durante los últimos 1000 años, cada centímetro diseñado con intención artística. Jardines dispuestos en patrones que desde arriba formaban símbolos de completitud en lenguaje cronicador. Fuentes que cantaban melodías que habían sido compuestas por millones de cronicadores durante milenios. Estructuras de cristal que capturaban luz del sol y la refractaban en arcoíris que danzaban sobre la multitud reunida. Y alrededor de ellos, manteniendo distancia respetuosa en plataformas de observación elevadas, estaban los testigos, representantes de 143 especies diferentes, todos allí para presenciar algo que nunca antes había sucedido en la galaxia conocida. Aproximadamente 200,000 observadores en total, cada uno habiendo viajado años luz para estar presente en este momento. Elías se encontró en plataforma principal con otros líderes de delegaciones. Su corazón latía rápido. Sabía intelectualmente lo que estaba a punto de presenciar. Pero emocionalmente, parte de él aún esperaba que algo detuviera esto. Que los cronicadores cambiaran de opinión en el último momento. Que hubiera intervención divina o descubrimiento de última hora que hiciera innecesario el último día. Pero mientras miraba la multitud cronicadora abajo, no veía duda, no veía miedo, veía paz, veía alegría. Veía seres que habían vivido 80 millones de años y que ahora se preparaban para concluir con la misma intención deliberada con la que habían vivido. Los cronicadores no estaban en silencio sombrío, estaban cantando. Una canción que había sido compuesta colectivamente durante los últimos 10 años. Cada cronicador contribuyendo verso. Era hermosa de manera que rompía el corazón.
melodía que parecía capturar toda la alegría y tristeza de 80 millones de años condensados en minutos. Gracias. Última canción habló por última vez, su voz amplificada para que todos pudieran escuchar. No sonaba triste, sonaba completa. Gracias por venir, por presenciar, por recordar. Llevamos mensaje simple. Vivan completamente. Amen profundamente. Aprendan ávidamente. Y cuando su tiempo llegue, sea cuando sea, que sea por su propia elección y con su propia paz. Última canción pausó, mirando hacia el cielo donde 2 lunas de memoria eterna brillaban incluso durante el día. Hemos visto 80 millones de amaneceres. Hemos amado. Hemos perdido. Hemos creado. Hemos descubierto. Hemos llorado. Hemos reído. Hemos vivido cada momento con intención que solo el tiempo puede enseñar. Y ahora elegimos nuestra última lección. ¿Cómo terminar con gracia? Para aquellos que nos observan, última canción continuaba, especialmente para las especies jóvenes que recién comienzan sus viajes. No teman lo que presenciarán. No es tragedia, es graduación. Es la conclusión natural de historia bien contada. Y algún día, cuando sus propias historias estén completas, esperamos que recuerden este día y que elijan sus propios finales con la misma paz que intentamos demostrar. Y entonces, como si hubieran ensayado durante años, aunque Elías sabía que era simplemente sincronización natural de seres que habían existido juntos durante eras, todos los cronicadores activaron los dispositivos que habían preparado. Pequeños implantes que habían sido diseñados específicamente para este propósito. Tecnología que podía terminar vida biológica instantáneamente y sin dolor mientras simultáneamente capturaba y preservaba las últimas emanaciones de conciencia. No fue horrible. No hubo gritos o convulsiones. Simplemente 1.000 millones de cronicadores que se disolvieron en luz. Luz que se elevó como columna brillante hacia el cielo, llevando las últimas chispas de conciencia de civilización de 80 millones de años hacia cualquier destino que hubieran elegido o aceptado. El proceso tomó exactamente 7 minutos. Durante esos 7 minutos, los observadores permanecieron completamente silenciosos. Muchos lloraban. Muchos tenían expresiones de asombro o horror o comprensión. Algunos grababan meticulosamente cada segundo. Otros simplemente observaban, sabiendo que este era momento que nunca olvidarían sin importar cuánto tiempo vivieran. Cuando la última luz se desvaneció, cuando el último cronicador había cesado, la meseta estaba vacía excepto por los dispositivos que habían usado. Pequeños cristales que ahora brillaban débilmente con luz residual. Los cronicadores habían especificado que estos cristales debían ser preservados, distribuidos a las especies observadoras como recordatorios físicos de lo que habían presenciado. El silencio que siguió era absoluto. 143 especies, miles de individuos, todos procesando lo que acababan de presenciar. No había sido horrible. Había sido hermoso de manera que era difícil articular. Como observar puesta de sol sabiendo que nunca verías ese sol de nuevo. Como escuchar última nota de sinfonía perfecta. Como cerrar libro que había cambiado tu vida, sabiendo que la historia había terminado, pero que su impacto continuaría para siempre. Fue un representante de los Nostri, una especie que apenas tenía 2000 años como civilización espacial, quien finalmente rompió el silencio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz pequeña e insegura. Ellos se fueron. ¿Y nosotros? ¿Qué se supone que hagamos con lo que vimos? Elías se encontró respondiendo sin haber planeado hablar. Vivimos, dijo simplemente. Vivimos lo mejor que podamos. Vivimos intencionalmente. Vivimos completamente. Porque eso es lo que ellos querían que aprendiéramos. No cómo morir, sino cómo vivir de manera que cuando la muerte venga, estemos listos para ella. Durante los siguientes días, las delegaciones permanecieron en memoria eterna, procesando colectivamente lo que habían presenciado. Los cronicadores habían dejado archivos extensos abiertos para que los observadores los estudiaran. Bibliotecas completas de su filosofía, su arte, su historia. Todo disponible para cualquiera que quisiera aprender. Elías se encontró llorando, no de tristeza precisamente, sino de algo más complejo. Asombro.
respeto y extraño tipo de esperanza que no podía explicar completamente. Cuando los observadores regresaron a sus mundos, llevaron consigo no solo registros de lo que habían presenciado, sino pregunta fundamental que los cronicadores habían plantado deliberadamente. ¿Qué significa vivir completamente? ¿Y cómo sabríamos cuándo hemos alcanzado ese punto? Elías vivió hasta los 88 años, habiendo dedicado medio siglo a estudiar y compartir las lecciones de los cronicadores. Murió rodeado de familia y sus últimas palabras fueron: «Los cronicadores me enseñaron que la vida no se mide en duración, sino en completitud. He vivido completamente, y ahora elijo descansar». 50 años después del último día, la filosofía cronicadora había permeado muchas culturas galácticas. No causó ola de suicidios como algunos habían temido. Al contrario, causó renovación del aprecio por la vida. Porque si los cronicadores, después de 80 millones de años, habían decidido que su tiempo había llegado, entonces cada momento de vida antes de ese punto era precioso. «Vivan como los cronicadores», se convirtió en dicho popular. No significaba apresúrense a morir. Significaba vivan tan completamente que cuando la muerte venga, estén en paz con ella. 100 años después, algo extraordinario sucedió. Otra especie antigua, los eternos vigilantes, que habían existido durante 60 millones de años, anunciaron que habían sido inspirados por los cronicadores. Pero en lugar de elegir final inmediato, elegían algo diferente: transformación. «Los cronicadores nos mostraron que está bien terminar», declaraba su portavoz. «Pero también nos dieron perspectiva. Aún no hemos alcanzado completitud. Aún hay cosas que queremos experimentar. Pero ahora sabemos que está bien dejar de luchar por existencia indefinida. Podemos vivir con propósito sabiendo que algún día, cuando estemos listos, también podremos elegir nuestro final». 500 años después del último día, los cronicadores se habían convertido en leyenda, pero no leyenda trágica, leyenda inspiradora. Escuelas enseñaban su filosofía, artistas creaban obras explorando sus ideas, filósofos debatían las implicaciones de su elección, y lo más importante, individuos de docenas de especies comenzaron a vivir de manera diferente, con más intención, con más presencia, porque los cronicadores habían demostrado que no se trataba de cuánto tiempo vivías, sino qué tan bien vivías. 1000 años después, la humanidad enfrentó su primera crisis existencial seria desde el último día. Una plaga que amenazaba con eliminar 30% de la población. Pánico era natural, pero entonces alguien recordó las palabras de Última Canción. «Vivan completamente, amen profundamente, y cuando su tiempo llegue, que sea con paz». La perspectiva cambió. Sí, lucharon contra la plaga, pero no con desesperación frenética, sino con determinación calmada. Y aquellos que sabían que no sobrevivirían, pasaron sus últimos días no en terror, sino en celebración de las vidas que habían vivido. Inspirados por los cronicadores, muchos eligieron cómo querían pasar sus momentos finales. Con familia, creando arte, compartiendo sabiduría. 2000 años después, algo profundo fue comprendido. Los cronicadores no habían terminado. No realmente, porque sus ideas, su filosofía, su ejemplo, todo seguía vivo y creciendo en las mentes de cientos, billones de seres a través de la galaxia. La muerte del cuerpo no es muerte de influencia, declaraba el profesor Marcus Chow durante Tino de Cientostina, conferencia sobre filosofía cronicadora. Los cronicadores eligieron su final físico, pero su final cultural, filosófico, espiritual, eso aún no ha llegado. Y quizás nunca llegará, porque ideas no mueren de la misma forma que cuerpos. 5000 años después del último día, los descendientes de la humanidad y otras especies jóvenes habían desarrollado lo que llamaban prácticas de completitud. Rituales personales y culturales diseñados para ayudar a individuos a evaluar regularmente si estaban viviendo completamente, a identificar qué experiencias, relaciones y logros aún deseaban antes de poder decir honestamente que habían alcanzado paz con eventual final. No era sobre prisa, era sobre intención, sobre vivir deliberadamente, en lugar de simplemente existir por inercia.
10.000 años después, otra especie antigua, los mantenedores, que habían observado el último día con horror inicial, hicieron anuncio sorprendente. Habían pasado 10 milenios procesando lo que los cronicadores habían hecho. Y ahora comprendían. Nos opusimos porque temíamos, explicaba su líder. Temíamos que aceptar posibilidad de final elegido debilitaría nuestro instinto de supervivencia. Pero los últimos 10.000 años han demostrado lo opuesto. Las especies que adoptaron filosofía cronicadora no se debilitaron, se fortalecieron, vivieron con más propósito, amaron con más profundidad, porque sabían que todo era finito, y esa finitud hacía cada momento más precioso. 20.000 años después, la galaxia había sido fundamentalmente transformada, no solo por filosofía cronicadora, sino por lo que esa filosofía había revelado, que el miedo a la muerte había estado limitando cómo civilizaciones vivían. Una vez que ese miedo fue confrontado y recontextualizado, nuevas formas de vivir se volvieron posibles. Sociedades que antes habían estado obsesionadas con extensión de vida a cualquier costo, ahora equilibraban longevidad con calidad. Individuos que antes habían postergado sueños indefinidamente, ahora los perseguían con urgencia. Porque los cronicadores habían enseñado que siempre habría razón para posponer, a menos que aceptaras que el tiempo era limitado. 50.000 años después, algo extraordinario sucedió. Los arqueólogos descubrieron archivos cronicadores que habían sido dejados deliberadamente para ser encontrados después de su partida. Y estos archivos contenían revelación que cambió todo. Los cronicadores no habían sido primera civilización en elegir su propio final. Habían sido la séptima. Hubo 6 civilizaciones antes de ellos que habían alcanzado niveles similares de desarrollo y habían tomado decisiones similares. Y los cronicadores habían aprendido de esos precedentes. Habían perfeccionado el arte del final elegido basándose en lecciones de aquellos que vinieron antes. Es tradición, los archivos revelaban. Una tradición que se extiende cientos de millones de años. Cuando una civilización alcanza verdadera madurez, cuando ha explorado todo lo que desea explorar, elige su conclusión. Y al hacerlo, enseña a civilizaciones más jóvenes. Las prepara para su propio eventual momento de elección. Y sepan esto, los archivos continuaban. Ustedes que leen esto en su futuro distante. Llegará momento cuando ustedes también deberán elegir. No mañana, quizás no en 1.000.000 de años, pero eventualmente, su especie alcanzará punto de completitud. Y cuando ese momento llegue, esperamos que elijan con la misma paz y gracia que intentamos demostrar. 100.000 años después del último día, la humanidad y otras especies que habían presenciado enfrentaban pregunta directamente. ¿Algún día elegirían final similar? Las respuestas variaban. Algunos decían nunca, que la existencia tenía valor infinito sin importar cuán repetitiva se volviera. Otros decían tal vez que podían imaginar alcanzar punto de genuina completitud después de millones de años. Y algunos decían que ya podían ver cómo su propia especie podría eventualmente seguir ese camino. Pero todos estaban de acuerdo en algo. Los cronicadores les habían dado regalo. No el regalo del final, sino el regalo de la perspectiva. La comprensión de que la vida finita tenía significado precisamente por su finitud. Y que elegir cómo vivir era tan importante, si no más, que cuánto tiempo vivías. 200.000 años después, la filosofía cronicadora había evolucionado en movimiento galáctico completo. El completitudismo, como fue llamado, no abogaba por muerte, abogaba por vida intencional, por vivir de manera que si mañana fuera tu último día, pudieras enfrentarlo con paz. 500.000 años después, tercera civilización antigua, los soñadores profundos, anunció que había alcanzado completitud. Pero su elección era diferente. En lugar de cesación completa elegían sueño largo. Pondrían su civilización entera en éxtasis durante 1.000 millones de años, para despertar en un universo completamente transformado, para tener nuevas experiencias que actualmente eran imposibles imaginar. Los cronicadores nos enseñaron que está bien terminar, explicaban, pero también nos hicieron pensar, ¿qué otras opciones hay? Y descubrimos esta. Pausa larga, no fin, sino intermedio extremadamente largo.
1 millón de años después del último día de los cronicadores, algo profundo fue comprendido por civilizaciones galácticas. El verdadero regalo de los cronicadores no había sido su muerte, había sido su vida. 80 millones de años vividos tan completamente que podían elegir concluir con paz. Aspiren a eso, enseñaban los filósofos de esa era. No aspiren a la muerte elegida. Aspiren a la vida tan completa que la muerte elegida se vuelva posibilidad pacífica en lugar de terror. 2 millones de años después, los registros mostraban que 11 civilizaciones adicionales habían elegido finales similares desde los cronicadores, y cada una había añadido algo nuevo a la tradición. Cada una había encontrado su propia forma de celebrar completitud, mientras dejaba lecciones para los que vendrían después. 5 millones de años después, cuando observadores miraban atrás en toda la historia desde el último día cronicador, notaban patrón claro. La galaxia había cambiado, no en tecnología, aunque eso también, sino en actitud. Las civilizaciones ya no vivían con miedo existencial constante. Vivían con aceptación, con propósito, con aprecio profundo por la preciosidad de la existencia consciente. 10 millones de años después, algo extraordinario sucedió. Una señal fue detectada desde el espacio profundo, y cuando fue decodificada, contenía mensaje simple. Somos los cronicadores. Nuestros cuerpos cesaron, pero nuestras conciencias eligieron continuar en forma diferente. Hemos estado observando, y estamos orgullosos de lo que han hecho con nuestras lecciones. El mensaje causó ondas de shock a través de la galaxia. ¿Los cronicadores no habían terminado después de todo? Habían trascendido en lugar de cesar, pero el mensaje continuaba. No regresen a antiguo miedo. Lo que hicimos fue real. Nuestros cuerpos terminaron. Nuestra civilización física terminó. Que nuestras conciencias continuaran en forma diferente no invalida la lección. La lección permanece, acepten finitud. Vivan completamente. Y sepan que lo que eligen hacer con conciencia después del cuerpo, si algo, es elección personal. Algunos de nosotros elegimos continuar. Otros eligieron verdadero final. Ambos son válidos. 20 millones de años después del último día, la enseñanza cronicadora más profunda finalmente fue comprendida por todos. No era sobre elegir morir. Era sobre elegir vivir. Vivir tan auténtica y completamente que cuando el final viniera, en cualquier forma que viniera, pudieras enfrentarlo sin arrepentimiento. El arrepentimiento, declaraba el Gran Simposio de Civilizaciones en el año 20 millones, es el verdadero enemigo, no la muerte. El arrepentimiento de vida no vivida, amor no dado, experiencias no tenidas. Los cronicadores vivieron sin arrepentimiento, y por eso pudieron terminar sin arrepentimiento. 50 millones de años después, cuando nuevo ciclo de civilizaciones emergió en galaxia que había visto innumerables ascensos y caídas, encontraron archivos. Archivos de los cronicadores. Archivos de aquellos que vinieron antes de los cronicadores. Archivos de docenas de civilizaciones que habían elegido sus finales con gracia. Y estos archivos servían como maestros, como recordatorios, como inspiración, no para morir, sino para vivir. Para vivir tan completamente que la muerte, cuando viniera, fuera simplemente paso siguiente en lugar de terror final. 100 millones de años después del último día cronicador, la humanidad descendiente, ahora tan evolucionada que apenas era reconocible comparada con aquellos que habían estado en memoria eterna aquel día, enfrentaba su propia pregunta. ¿Habían vivido? Oh, ¿cómo habían vivido? 100 millones de años de experiencias, de crecimiento, de amor, de creación, de descubrimiento. Y ahora, por primera vez, comenzaban a sentir lo que los cronicadores habían sentido. No agotamiento, no desesperación, sino completitud. El debate duró 1000 años, y al final la decisión no fue unánime. Algunos humanos post-biológicos eligieron continuar. Otros eligieron transformarse en formas de existencia tan diferentes que ya no podían llamarse humanos. Y algunos eligieron lo que los cronicadores habían elegido. Conclusión pacífica. Y aquellos que eligieron conclusión, celebraron. No porque la vida hubiera sido mala,
sino porque había sido tan espectacularmente buena, porque habían amado profundamente, aprendido ávidamente, vivido completamente y ahora podían descansar sabiendo que habían hecho justicia al regalo de la conciencia. Su último día, celebrado 100 millones de años después de que Elías Reyes había presenciado el último día cronicador, fue igual de hermoso, igual de pacífico, igual de inspirador. Y las especies que observaron, especies jóvenes que apenas comenzaban sus propios viajes, llevaron la lección adelante, como los humanos habían llevado la lección cronicadora, como generaciones de civilizaciones habían llevado lecciones de aquellos que vinieron antes. La lección era simple, era eterna. Era esto: vive completamente, ama profundamente, aprende ávidamente, y cuando tu tiempo llegue, sea en año o en 100 millones de años, que llegue habiendo vivido tan bien que puedas enfrentarlo con sonrisa. Porque ese es el verdadero triunfo de la conciencia. No vivir para siempre, sino vivir tan bien que para siempre no sea necesario. Los cronicadores lo habían entendido. Los humanos eventualmente lo entendieron. Y cada civilización que venía después tenía la oportunidad de entenderlo también. No era sobre el final. Nunca había sido sobre el final. Era sobre el viaje, y sobre tener sabiduría de reconocer cuando el viaje había sido suficiente. Cuando podías, con corazón pleno y conciencia tranquila, decir simplemente: he vivido, y fue hermoso. Y ahora elijo descansar. Ese era el eco del último día. No eco de muerte, sino eco de vida vivida tan completamente, que la muerte se volvía simplemente página final en lugar de capítulo aterrador. Y ese eco resonaría por todos los universos, por todos los tiempos, para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.